A todos, bienvenidos a este webinar que hemos organizado desde FADE en el marco de la colaboración que mantenemos con la Dirección General de Asuntos Europeos de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos del Principado de Asturias. El objetivo de esta colaboración es el de informar, difundir y en general colaborar con todas las empresas y el ecosistema asturiano en temas relacionados con la Unión Europea y sus fondos. Muchas gracias también a CEDET y en especial a Andrés Martínez por estar hoy de forma virtual con nosotros. Como os comentaba, esta colaboración que mantenemos con la Dirección General lo que pretende es precisamente facilitar a las empresas y en este 2024 hemos desarrollado numerosas acciones como es, por ejemplo, jornadas como esta o la resolución de consultas o la publicación de la newsletter de fondos europeos que elaboramos desde FADE. En este sentido, también os informo que un poco con el fin de mejorar los servicios que ofrecemos, vamos a circular a lo largo del día de hoy una encuesta a todos los que hayáis participado en alguna de estas acciones para que podáis trasladarnos vuestra opinión sobre el trabajo que hemos hecho y sobre aquellas mejoras que consideréis, también de cara un poco a vuestras preferencias para el año que viene, ya que estamos en estas fechas, es un poco esa carta a los Reyes Magos. Así que bueno, le paso la palabra ahora a mi compañera María. Pues muy buenos días también a todos. Por mi parte, comentaros también bueno, esta jornada, este webinar se enmarca dentro de las acciones que realizamos a través de la red PIDI, la red de puntos de información y asesoramiento que coordina CEDETI, de la que FADE es parte. También dentro de la red Enterprise Europe Network, que lo que pretende, bueno, es la mayor red europea de apoyo a las pymes innovadoras que quieren crecer internacionalmente y en la que, bueno, también se prestan servicios de asesoramiento también especializado para acceso a fondos europeos, entre ellos Eurocentro Europa. En esta jornada, bueno, vamos a hablar sobre todo del tema de justificación de Horizonte Europa. Va dirigido sobre todo a empresas y organizaciones, bueno, bien que participan o tienen interés en participar en Horizonte Europa, y se hablará un poco, bueno, pues se compartirá un poco el conocimiento de los métodos, procedimientos, toda la documentación que se necesita para, por un lado, justificar los proyectos que se presentan a Horizonte Europa. En una segunda parte hablaremos además del modelo LAMSAM y también el efecto que ha tenido en la justificación. Va a haber un turno de preguntas para cada apartado. Primero vamos a hablar de la justificación y luego del LAMSAM. Entonces abrimos un turno de preguntas para justificación y un turno de preguntas para LAMSAM. Las preguntas las podéis realizar a través de preguntas y respuestas y nosotros se las trasladaremos a Andrés. Bueno, y antes de comenzar también quería presentar a nuestro ponente de CEDETI, que es Andrés Martínez, que es representante de CEDETI en Bruselas y punto nacional de contacto en temas legales y financieros de Horizonte Europa, a quien quiero agradecer enormemente su presencia y su asistencia en este webinar que organizamos desde FADE. Comentaros también que Andrés estuvo presente en la reciente conferencia nacional que hubo sobre Horizonte Europa, que se organizó aquí en Oviedo. En esta conferencia, bueno, pues se comentaron también los primeros resultados de la participación en Horizonte Europa de España, que han sido unos resultados excepcionales. Así, por ejemplo, el retorno español es el tercer retorno mayor de todos los países de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania y Francia, grandes países en proyectos de I+D. También 1 de cada 3 proyectos tienen presencia española, lo cual es bueno, casi increíble que tengamos resultados tan buenos. Asturias también ha mejorado su participación y su retorno en el Horizonte Europa, está más o menos al medio de la tabla, con 53,7 millones de retorno. Y aquí la principal participación es de las empresas asturianas, lo cual es bueno, pues, motivo de alegría para esta federación. Por nuestra parte nada más, vamos a comenzar con la jornada dándole paso a Andrés y bueno, pues cuando quieras, Andrés. Pues nada, muchísimas gracias por organizar esta jornada.
No es la primera vez que hablo de LAMSAM. De hecho, últimamente, pues creo que estoy hablando de LAMSAM casi todos los días, así que espero que los que estéis aprovechéis esta jornada. Hagámoslo lo más interactiva posible, porque bueno, creo que ahí está la gracia. Más allá de que yo os cuente la teoría, si tenéis preguntas concretas, casos concretos, pues eso, al final de cada bloque lo vamos viendo. El primero de los bloques, como decían mis compañeras, pues va a ser muy cortito, porque en realidad ya no me meto a explicar cada uno de los costes, porque creo que no tiene ningún sentido hacerlo así. De la experiencia que llevo ya con esto muchos años, me he dado cuenta que si hay casos concretos, las preguntas son los que las resuelven, y estar contando el Grant Agreement o las reglas del Grant Agreement directamente, en fin, tiene poco interés. Entonces, lo que hago últimamente, si alguien quiere de todas maneras alguna pregunta más concreta, me la puede hacer, insisto, sobre un tema que no toquemos, pero lo que hago últimamente es eh, presentar las preguntas más frecuentes. A ver, la comparto el primero, y me voy al principio igual mejor. Ahí se ve bien. ¿Sí? Sí, se Sí. ve Oh, perfectamente, sí. perfecto, muy bien. Pues lo dicho, empiezo con algunos temas relacionados con los métodos de justificación, como decíais. Bueno, el método clásico, al que seguramente la mayoría ya estáis acostumbrados, y bueno, desde luego los participantes en proyectos europeos, los que seáis nuevos, seguramente habéis tenido que justificar costes ante alguna administración con alguna ayuda pública, con lo cual estaréis acostumbrados también a este método de certificación de costes, donde lo que importa es la documentación, que el coste sea elegible por un lado y que la documentación que avale ese coste sea suficiente, esté disponible en el momento de la auditoría. En resumen, responda a las reglas de participación del programa. Y el otro método, que es el modelo de certificación de actividades o el modelo LAMSAM, que tiene un potencial de simplificación, a mi juicio, importante. No todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero desde luego creo que tiene un potencial que todavía no, a día de hoy, no ha llegado del todo, por las razones que luego vamos a ir viendo, pero que tiene un potencial, porque aquí nos podemos olvidar de los costes y nos tenemos que centrar en certificar actividades. En relación con el primero, con la certificación de costes, pues así a grandes rasgos, como también os decía al principio, hay varios temas que han cambiado en Horizonte Europa. El primero y más relevante es que ahora se calcula una tarifa diaria, cuando en programas anteriores, en el Horizonte 2020, por ejemplo, se calculaba una tarifa horaria y luego se multiplicaba por el número de horas. Ahora es la tarifa, y el cálculo de la tarifa ha de ser diario, por persona, por supuesto, y por reporting period, que suelen ser 18 meses, así que como veis, incorpora más de un año al cálculo. El cálculo anual también es posible, no lo recomienda la comisión, pero si es vuestra fórmula habitual, lo podéis utilizar, el cálculo de esa tarifa diaria anual. Y en cualquier caso, siempre respetando el máximo de días trabajables, que es 215 para la comisión. En ningún caso se pueden imputar más de 215 días ni utilizar más de 215 en el denominador para el cálculo de la tarifa diaria. Okay. Después, si entramos en detalle y alguien tiene alguna pregunta más detallada, pues veréis que la casuística es infinita, las problemáticas también, y en definitiva que esto es un cálculo complejo. Yo diría que complejo, en fin. Depende también, evidentemente, del tipo de entidad, de la estructura que tengáis. Si tenéis una estructura pequeña, pues seguramente el cálculo sea más sencillo. Si la estructura es grande, con muchas personas involucradas en proyectos europeos, con diferentes contratos, pues ahí se puede complicar bastante. En muchos casos también, os hablaba de días para calcular el coste de personal, pero en muchísimos casos las entidades seguís manteniendo un registro de tiempos horario. Y en ese caso, la comisión dice, no pasa nada, lo podéis seguir manteniendo, pero tenéis que transformar esas horas en días. Y aquí la comisión os da 3 alternativas para hacerlo. Siempre, como decía antes, una vez por reporting period y por persona.
Estas alternativas que tenemos, la más sencilla y la que siempre recomiendo, si ese número de horas no se aleja demasiado de las horas reales que tengáis, pues es transformar un día, 8 horas en un día. Ahí la comisión no, ni los auditores van a mirar nada, es una cifra aceptada, sea mayor o sea menor vuestro número de horas por día. Segunda opción es que se puede identificar en contrato el número de horas diarias que esa persona tiene que trabajar. Y el número 3, el tercero, está relacionado con las horas productivas anuales medias. Aquí ya entramos en un detalle un poco más fino. Para los que tengáis experiencia en Horizonte 2020, pues ya lo conocéis porque era uno de los 3 métodos del cálculo de las productivas. Pero bueno, en definitiva, que tengáis horas laborables, horas productivas y a partir de ahí poder sacar lo que son las horas de un día. También quería contaros una opción que acaba de publicarse, bueno, que acaba de publicarse ya no, porque es hace ya meses, pero en mayo del 2024 la Comisión ha abierto una posibilidad para evitaros el cálculo de todo esto que os acabo de mencionar, que como os digo, parece sencillo porque lo hago en 2 traspas, por no entrar en detalle, creo que aquí no es el lugar, pero se puede llegar a complicar bastante. Así que dicho esto, la Comisión ha sacado una alternativa. Y esta alternativa, yo, por lo que vivimos aquí en Bruselas día a día, ahora mismo no está funcionando. No está funcionando porque os la voy a contar y vais a ver rápidamente los problemas que tiene. Pero yo me aventuro a decir que si una de las grandes, uno de los grandes objetivos de la nueva comisaria que acaba de asumir el cargo es simplificar radicalmente el programa Horizonte 20 Europa y sobre todo el que viene, el FP10, como se llame, pues el uso de costes unitarios para costes de personal, desde luego, es una simplificación monstruosa, porque, como os digo, todo el cálculo anterior os lo podéis evitar. ¿Y qué, qué significa este coste unitario para el coste de personal? Pues básicamente significa utilizar una media de coste de personal para todos los investigadores, los técnicos que estén en proyectos europeos. Esta media se calcula a fecha de hoy, con el procedimiento que nos ha propuesto la Comisión el 1 de mayo del 24, se calcula en base al año cerrado, al último año cerrado que tengáis. Para el cálculo es muy sencillo, porque aquí simplemente son 2 números los que tenéis que encontrar en esa auditoría de costes, que son los costes de personal, donde va todo incluido, todo lo que esté en la categoría de costes de personal, dividido por el número de personas a tiempo completo que hayáis tenido en ese último año cerrado que tengáis. A partir de ahí vais a encontrar una tarifa media, si queréis llamarlo así. La comisión le llama coste unitario, y ese coste unitario lo debéis aplicar a todas las personas que participen en los proyectos europeos. Ya no va a haber que hacer ningún cálculo, simplemente utilizar esa misma cifra para todo el mundo. Intuyo que ya veis los problemas por donde pueden venir. Pues el primero es que las cifras, aunque sean actualizables cada 2 años, pues están desfasadas en relación con los costes reales, porque gracias a Dios todavía y vista la situación actual, pues los sueldos suben anualmente y esas subidas, como digo, eh, no se recogerían, solo se podían recoger al cabo del segundo año. Y seguramente también, bueno, al menos en algunos casos, la media sea inferior a los costes de los investigadores que participan en proyectos europeos, que suelen ser investigadores o técnicos que tienen sueldos altos. Entonces, la media de la entidad, pues seguramente se quede por debajo. Dicho todo esto, también solo que hay que tener en cuenta, porque esto estamos de acuerdo en que por aquí puedes perder un poco de dinero, pero hay que pensar también en todos los problemas que se evitan y en todo el dinero que se ahorra al no tener que contar con recursos humanos para hacer el cálculo de las tarifas, administrativo, financiero de las entidades, también para los costes. Bueno, hay un coste-beneficio ahí y, como os digo, yo creo que esto se va a mejorar porque en esta fórmula que nos ha presentado la comisión, pues prácticamente no hay nadie que esté interesado.
a nivel europeo, pero creo, igual me equivoco, que este tipo de costes simplificados se van a ampliar de cara a Horizonte Europa, al FP10, perdón. Así que tenedlo en cuenta, hacer el cálculo si os parece una idea interesante por evitaros todos los problemas que os decía anteriormente. Y si la media que os da no es descabellada, pues yo os invito a que lo utilicéis porque os va a ahorrar muchos problemas. También tened en cuenta que solo lo vais a poder utilizar para los proyectos que firméis a partir del momento en el que la comisión os lo apruebe. Y la comisión nos pide que estos costes, como os digo, costes de personal y personas a tiempo completo, los valide o los audite vuestro propio auditor y se lo enviáis y ella, la comisión, os da el ok. Y como os decía, solo vais a poder utilizar para los proyectos que empiecen después de esa validación. Con lo que también hay un problema porque va a haber un plazo de tiempo en el que convivan los dos métodos de cálculo. Ahí por ahí también puede ser otra fórmula de mejora de cara a futuro. Otro tema relacionado con los costes que da bastante guerra o que genera bastantes dudas son las facturas internas. Son esos bienes, servicios producidos o prestados directamente dentro de la organización. O sea que hablamos aquí de un solo PIC. ¿Vale? O sea, una misma entidad legal que factura servicios entre departamentos en base a sus prácticas contables habituales. Aquí en el Horizonte 2020 hubo una serie de participantes, sobre todo participantes con costes indirectos muy altos, que se quejaron y dijeron que las facturas internas tal y como estaban en el Horizonte 2020, que como alguno recordará, había que excluir los costes indirectos, pues no eran suficientes y la comisión dijo, pues muy bien, a partir de ahora en Horizonte Europa, facturas internas, siempre que los costes indirectos se puedan identificar fehacientemente o a través de proxies o key drivers, como digo aquí, son elegibles. Los podéis meter en la factura interna. Coste directo más el coste indirecto identificable. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado el efecto contrario desde mi punto de vista, que vista la complejidad de certificar que esos costes indirectos son reales o identificables fehacientemente, pues los participantes no los meten. Incluso subcontratan tareas que podrían aportar directamente desde su propia entidad porque tienen miedo a que la factura interna no esté bien hecha, etc., etc. Sí que efecto contrario, pero bueno, quería contarlo porque es una de las cosas que bastante a menudo me llegan como preguntas. Otro tema relevante también, donde también suele haber mucha duda, son los prototipos, demostradores. En definitiva, ¿qué pasa con los gastos incorporados a este tipo de acciones? Pues, hombre, evidentemente hay una parte de mano de obra de los socios que se puede incluir como coste de personal, ahí no hay problema. Hay una parte relacionada con consumibles. Aquí lo importante, el concepto importante es prácticas habituales de vuestra entidad. Si hay un determinado tipo de, de, de equipos, iba a decir, no, está mal dicho, de activos que se consideran consumibles, pues lo podéis meter al 100% en un proyecto europeo. A todo lo que tengáis activado, pues, no soy contable como podéis ver, pero bueno, todo lo que tengáis contabilizado como un activo en la entidad, lo tenéis que, la única opción es la amortización. Lo único que se puede imputar al proyecto europeo es la amortización, ¿vale? En función de su uso para el proyecto también europeo. Si un equipo lo utilizáis al 50% para el proyecto europeo solamente y el otro 50% para otras actividades, pues solamente el 50% de la amortización. Dicho esto, creo que aquí se ha simplificado un poco las cosas. En Horizonte Europa, la opción de imputar el 100% del costo de un equipo solo es posible si aparece en la convocatoria. Si explícitamente en la convocatoria se dice, en esta convocatoria los equipos pueden ir al 100%. La comisión lo llama full cost. ¿Vale? Y por si alguna vez tenido ya también que lidiar con algunas convocatorias donde hay listas, pues que sepáis también que opción por defecto la amortización y opciones que deben aparecer explícitamente o que pueden aparecer el full cost, o una combinación de full cost y amortización en base a una lista de equipos que aparecen listados en la convocatoria. Vale.
obviamente también se pueden externalizar la fabricación de prototipos demostradores. Cabría incluirlos como subcontratación en principio, porque suelen ser tareas del proyecto, y si no son tareas específicas del proyecto, pues como otros bienes, trabajos y servicios, purchase cost. Y en ambos casos siempre respetando no conflicto de intereses y mejor relación calidad-precio. Eso para cualquier subcontratación o contratación que tengáis que hacer en un proyecto europeo y no europeo, de hecho. Bien, veis que la primera parte ha sido cortita, no he querido entrar en temas de terceras partes tampoco, ni en el detalle fino de los costes, porque creo que no aporta demasiado en este tipo de eventos. Pero sí que ahora mismo, si os parece, María, pues estoy dispuesto para alguna pregunta que pueda haber, algún comentario. Por Me ahora no hay decís porque por ahora no hay ninguna pregunta. Yo sí que te quería consultar sobre lo de los costes de personal unitarios. Comentabas que durante un tiempo parece ser que se mantendrán los dos modelos. sí. ¿Qué va a quedar? ¿Luego el modelo de coste unitario de personal o no se sabe dentro para No lo el... sé, no lo sé. Intuyo, a ver, la amenaza de la simplificación es cada vez que hay un nuevo comisario o un nuevo programa, estamos hablando de lo mismo, porque ya llevo dos y medio. Así que siempre estamos hablando de lo mismo. Tengo la sensación de que la comisión y el LAMSAM es otra de las derivadas de este mismo problema. La comisión tiene un problema ella misma, porque la Corte de Auditores siempre le indica, y en el informe de auditores del año pasado lo mismo, que la tasa de error en Horizonte Europa es bastante más elevada que en otros programas. ¿Por qué? Principalmente por los costes de personal. Entonces, blanco y en botella, yo diría, si quieres simplificar, tienes que simplificar esa parte. Y entonces, ¿cómo lo simplificas? Pues hombre, una de dos, o quitándote directamente la certificación de costes, modelo LAMSAM, o yendo a certificación de costes simplificadas. Costes unitarios es uno de ellos. El coste unitario, por ejemplo, para el dueño de una pyme, que ya existe desde hace tiempo, pues es una manera de simplificar las cosas y de decirle al participante, tu día, dueño de una pyme, tu día, que no tienes un sueldo, tu día vale 460 y pico euros, acaba de aumentar. De hecho, por cierto, pues hay dueños de pymes entre los que nos escuchan, pues ha pasado en julio del 2024, para las convocatorias que se hablan a partir de julio del 2024, ha pasado de ser 260 y pico euros en España, 257 para ser más exacto, a 464, creo, hasta la memoria. Que lo sepáis porque es un cambio muy radical. Pero vamos, entre paréntesis. Dicho esto, a tu pregunta, pues yo creo que la simplificación puede venir también por este coste unitario. Que llegue a ser obligatorio, tal y como está eh, a día de hoy, esta opción no. No porque no lo van a aceptar Ya. muchos de los países. Ahora, si se mejora y pues podría ser, ¿eh? Yo me cuesta verlo porque hay mucha gente que va a estar en contra, pero vamos, que es una opción que tiene que ser aplicada más consistentemente o que se va a aplicar en mayor medida de cara al siguiente programa, pues estoy casi seguro. Muy bien. Pues veremos a ver en qué queda, porque como comentas, hay pues cambio de comisario, comisaria en este caso, y bueno, siempre incluye modificaciones y veremos en el nuevo programa de trabajo, que según comentabais en la conferencia, estará más o menos listo hacia abril, ¿no? De 2024. Sí. Y aquí en No, este programa, 2025, perdón. 25, Sí, eso es. sí, 25. He quedado yo anclada en el 24. Sí. Y en breve también se van a empezar a hablar ya, pues a principios del año que viene, del programa de trabajo 26-27. En el Ya. 25 ya los cambios son pocos porque ya están prácticamente cerrados los programas de trabajo, pero de cara al 26-27 yo creo que ahí es donde la comisión va a empezar a aprobar
lo que vamos a tener después en el horizonte, en el siguiente programa marco. ¿Vale? Y como decía, una de las modalidades de simplificación, entre comillas, porque simplificación de momento, sobre todo para la comisión más que para el participante, es el modelo LAMSAM. Andrés, espera, tenemos, si te parece, te paso las preguntas que... Vale, o si no las puedo mirar yo, pero sí, si me las lees Sí, porque no las veo. vale, sí, hay un par de preguntas. Venga. Patricia pregunta, ¿materiales y o servicios adquiridos a una filial de la empresa beneficiaria de la ayuda, tienen las dos distinto CIF, se considera internal invoices o subcontratación o other goods, works and services? Muy bien, pues si hablamos de material, yo creo que a priori no estamos hablando de una tarea, que eso es lo que debería externalizarse vía subcontratación, así que estaríamos hablando de purchase cost, de other goods, works and services, lo que os acabo de decir. Problema, si estamos hablando de una filial, evidentemente no se cumple uno de los dos principios que os he dicho, el de no conflicto de intereses. Por lo tanto, no es factura interna porque no es la misma entidad, no es subcontratación porque no son tareas y a priori la regla general es que no se puede contratar con una entidad con la que tienes un claro conflicto de intereses como es el caso, una filial. Hay una excepción que es básicamente cuando no haya otra alternativa. Vale, pero a priori no sería un coste fácilmente imputable así tal cual por el claro conflicto de intereses que hay. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se introduce la factura de un socio de la empresa que emita factura a la misma? Aquí en este caso, si hablamos de facturación del dueño de una empresa, entiendo que estamos hablando. Aquí lo que le aplica es la tarifa unitaria que os acabo de decir del dueño de pyme. Obviamente si hablamos de una pyme. ¿Vale? Porque no estamos hablando de un coste de empleado. Estamos hablando de que es la figura, es la de A4, creo que es la de. Si es dueño de la empresa, es la A4. Dice socio estatutario. Socio estatutario. Entiendo que eso se puede considerar dueño de la empresa. Tendría que mirarlo con detalle. Yo creo que se podría considerar dueño de la pyme. Si fuera pyme y esta figura se puede considerar que es dueño de la misma, o de una parte de la misma, evidentemente, pues Es dueño y pyme, indicas. es dueño y pyme. Pues entonces el coste unitario para dueños de pymes. No hay que complicarse la vida. Sí, fenomenal. Por ahora no tenemos más preguntas, así que si quieres comenzamos ya con el modelo ANSAM, segunda parte de la jornada. Muchas gracias. De nada, de nada. Voy a ir parando, si os parece, también en los apartados, porque si no se va a hacer muy espeso. Y creo que, en fin, así va a ser más fácil que los participantes puedan preguntar o reaccionar. Lo primero, esto es teoría, así que tampoco tiene mucho interés, pero por si acaso alguien se topa con esta opción 2, que es prácticamente es una excepción. Hay dos modalidades de LAMSAM. Una, que es la opción que aplica siempre, que es, perdón, la opción 2. La opción 1 es una opción en la que la comisión define ya en la convocatoria el LAMSAM. Te dice, estas tareas valen X. Si no, en la mayoría de las convocatorias es el propio participante el que tiene que tarifar o tiene que evaluar y presentar cuánto cuestan las actividades que propone. ¿Vale? Por eso el LAMSAM elaborado por participantes es la opción mayoritaria. Dicho esto, el objetivo de esto es reducir la tasa de error de los programas, os lo he dicho antes. Este es el objetivo principal. Que no nos engañe la comisión cuando dice que lo ha hecho pensando en el participante, porque creo que lo ha hecho pensando sobre todo en ella y sobre todo en reducir la tasa de error. Vamos, esa es mi opinión personal. Estoy grabando, pero ya se lo he dicho a la comisión también, así que no me importa mucho. El potencial de simplificación, sin embargo, existe porque la declaración de costes reales es más compleja.
más compleja por muchas razones, por la documentación que hay que guardar, por los cálculos que hay que hacer y bueno, pues es más propensa a errores. Y como os decía también antes, la nueva comisaria ha hablado de simplificación radical, así que entiendo que esta es una de las medidas estrella de la simplificación, el AMSAM. Por tanto, aunque ahora últimamente los mensajes de la comisión a veces son un poco contradictorios, pero desde luego el modelo está creciendo y vais a ver cómo, así que yo entiendo que ha venido para quedarse. También muy importante de este modelo es que el principio de no beneficio se evalúa y se certifica a nivel de propuesta. ¿Vale? O sea, quiero decir, si la comisión te aprueba, tú has dicho que tu LAMSAM por hacer X tareas es 10, si luego te cuesta 9, es decir, si tienes un beneficio de 1, la comisión no te va a pedir que devuelvas ese 1. Del mismo modo, si has dicho que te iba a costar 10 y te cuesta 15, la comisión te va a exigir que hagas las tareas y por tanto que te gastes los 15. ¿Okay? A priori, es un modelo que está, pues eso, más centrado en tareas, en contenidos y menos en gestión financiera. Y también a priori es un modelo más adaptado a entidades con menor experiencia en programa marco, que de hecho son la gran mayoría. Tienen 1 o 2 proyectos por programa marco. Así que para esas puede ser que este modelo sirva por las razones que os voy a contar ahora. Y esperemos que sí, porque como veis también creo que es relevante indicar que el modelo se lanzó en el 2018, en Horizonte 2020, con 3 o 4 convocatorias piloto que hubo. Y ahora mismo, en las convocatorias que se han lanzado en el 23 y en el 24, 1 de cada 3 topics llevaba el modelo AMSAM. Y es que todavía más, en las convocatorias que se van a lanzar en el 25, 1 de cada 2. Así que sí o sí os lo vais a encontrar por el camino, con lo que conviene pues tener claro qué significa sobre todo y ver cómo diseñar estos proyectos. E insisto, el pago se hace en base a ejecución de tareas, no obtención de resultados. Ejecución de tareas. Problemas que hemos identificado, pues a nivel de propuesta hay más carga de trabajo, sí, porque el detalle que os pide la comisión es más fino, sí, porque el tipo de estructura de proyectos cambia un poquito. También hemos detectado que a nivel de flexibilidad en la fase de implementación, pues es menor, porque muchos de los cambios que en un proyecto normal se pueden hacer sin una enmienda, aquí van a requerir una enmienda. Lo vamos a ver también. Mayor riesgo financiero, lo que en el sentido de que los participantes en un LAMSAM están vinculados entre ellos. Los participantes en un mismo Work Package tienen un vínculo entre ellos, lo que lleva a que las propuestas sean menos ambiciosas. Esto tengo mis dudas, pero sí que se incorporen socios, se incorporen menos socios que no conocemos. Y esto lo he dicho también, por aclarar algunos malentendidos, los pagos se basan en obtención, no se basan en obtención de resultados, sino que se basan en realización de tareas. Está mal, eso es un malentendido. Pensaba que lo he escrito al revés. No es cierto. Y los Work Packages incompletos no se pagan. Eso tampoco es cierto. Y vamos a ir viendo por qué. Y empiezo por la evaluación y después dejo un margen de preguntas, porque la evaluación es igual, sigue los mismos criterios que una evaluación estándar: excelencia, impacto, ejecución. Lo importante es que las estimaciones de los costes que hagáis se hagan obviamente en función de las actividades propuestas y siguiendo los criterios de elegibilidad de un proyecto no LAMSAM. O sea, las reglas de elegibilidad que aparecen en el Grant Agreement, de cualquier proyecto europeo. Importante esto porque los evaluadores lo miran. Evidentemente, no lo van a mirar a posteriori, pero sí a nivel de evaluación van a mirar que los costes que estáis imputando son costes razonables. Y eso la comisión lo puede hacer porque tiene una base de datos de miles de proyectos ya y sabe lo que cuestan las actividades en casi en todos los países. Entonces, ojo con intentar, bueno, como es un LAMSAM y como aquí no me van a mirar si he calculado bien o mal los costes, pues los voy a subir.
aprovechando el viaje. Ojo con eso porque os puede suponer un problema a nivel de propuesta y si tenéis una nota inferior, pues ya habéis podido subir los costes, pero no os van a financiar el proyecto, con lo cual no sirve de nada. Y ves, aquí en el segundo punto lo digo, porque los expertos que encuentran costes excesivos hacen recomendaciones modificando el presupuesto, opción 1, reduciendo algunas partidas, o opción 2, disminuyen la puntuación y por lo tanto, con la competencia que hay, muy probable que os quedéis fuera. También, de cara a la evaluación de los costes de personal, los evaluadores tienen una herramienta adicional que creo que ha añadido bastante ruido en el sistema, pero bueno, la comisión ha publicado en este dashboard que os indico aquí abajo, ha publicado los costes medios de personal por país. Y lo que te dice la comisión es, mira, si tu coste de personal, que puede pasar, porque en España, por ejemplo, hay diferencias de costes de personal entre unas comunidades autónomas y otras, si tu coste de personal se desvía en más de un percentil 80 de lo que aquí ponemos como media, explícamelo. En la pestañita al final del Excel que luego vemos, que es en e-comments, explícamelo. ¿Vale? Dame datos de renta per cápita de la comunidad autónoma, dame datos económicos, dame algo que me haga creerme que ese dato que me estás indicando es real. ¿Okay? No significa que no te puedas pasar del 80, pero sí que lo tienes que explicar. Perdón. Vale, esto es un poco más de detalle en relación con lo que os acabo de contar. Así que no me repito, tenéis acceso al dashboard aquí en la Traspa. Como os digo, si vuestro coste de personal supera el percentil 80 de lo que tengáis definido en el dashboard, pues explicarlo bien. A nivel de evaluación, ¿alguna pregunta, duda que queréis compartir? Sí, tenemos una pregunta. Nos dicen, si te he entendido correctamente, el pago se hace por ejecución de tareas y no obtención de resultados. ¿Pero qué sentido tiene esto? Porque la suma de las tareas definidas y ejecutadas debe tener como objetivo obtener unos resultados comprometidos. Disculpa, pero no he terminado de entenderlo. No hay problema. No me extraña que no lo hayáis entendido porque no es tan No tiene sencillo. Lo que quiere decir la comisión es que si tú has realizado las tareas que has dicho que ibas a hacer en proyectos de investigación, sucede a menudo, y no has llegado al resultado esperado o a la conclusión esperada, que también puede pasar, el coste sigue siendo elegible. Tú has realizado las tareas. Suficiente. Que obtengas el resultado o no lo obtengas es una segunda derivada que en este caso, a priori, la comisión no va a verificar. Obviamente, lo que puede hacer la comisión en ese caso es o parar tu proyecto o redirigir tu proyecto o pedirte que redirijas el proyecto para conseguirlos, pero las tareas realizadas, esas se van a certificar como tales y si son las tareas que has hecho en el proyecto, se van a pagar. Aclarado. Gracias, Andrés. Por ahora no tenemos más preguntas. Si quieres, puedes. Sí, vale. Pues nos vamos a la propuesta, que aquí también hay cambios en el modelo LAMSAM y esto también ha traído bastante tela. Bueno, cómo escribir la propuesta, formulario de solicitud estándar, presentar objetivos y metodología del proyecto, como en cualquier otro proyecto. Aquí no hay gran novedad. Donde sí aparece una novedad es en el presupuesto. Obviamente, como os decía al principio, al evaluar la comisión, el LAMSAM, la suma tanto alzado, que creo que es como se traduce a castellano, a nivel de propuesta, pues para poder evaluarla adecuadamente, visto que luego ya no van a ir a certificar los costes, os pide más detalle. En este cuadro presupuestario detallado, Detailed Budget Table, que es la que tenéis en las convocatorias y de la que estoy seguro que muchos ya habéis disfrutado. Así que a nivel de propuesta también es relevante cómo se estructura la misma y cómo se desglosan el LAMSAM en Work Packages, que es la medida relevante. Es la misma medida o sea, es el nombre es el mismo que en un proyecto normal, los Work Packages. En un proyecto normal puede haber 5, 4, 6 Work Packages. Aquí lo relevante es que esta es la medida del pago, si queréis.
O sea, los costes, las tareas, perdón, no tengo que decir costes, las tareas se van certificando en base al cumplimiento de los Work Packages. Y importante también porque el reparto de las tareas de cada beneficiario por Work Package establece el porcentaje de financiación que tienes derecho como beneficiario y la responsabilidad financiera del beneficiario, que también, aunque como vemos luego va a haber algún interés cruzado, la responsabilidad financiera sigue siendo individual. ¿Vale? Y eso lo define los Work Packages, la tabla de Work Packages. Y para hacerlo un poco más, pues más intrigante, la comisión no nos dice lo que es un Work Package, nos dice lo que no es un Work Package. Por lo que sigue habiendo bastantes dudas de qué es exactamente un Work Package o no. Yo me quedaría con la explicación que da la comisión siempre, que es la misma, y es no separéis actividades que tienen sentido que estén en un mismo Work Package por cobrarlas antes. No creéis divisiones artificiales, es lo que dice la comisión. ¿Vale? Y desde luego no utilicéis para definir un Work Package una sola actividad, una sola tarea, un porcentaje de progreso, un lapso de tiempo. Y sí, en todo caso, podéis hacer una división artificial en el caso de los Work Packages transversales. Y esa división artificial te dice la comisión que es muy sencillo y es divide los Work Packages transversales de gestión, diseminación, etcétera, explotación, en el número de reporting periods que tenga el proyecto. Eso sí que te lo deja hacer. Vale, y aquí están el detalle de lo que os acabo de contar. ¿Vale? Los Work Packages transversales se dividen en tantas reporting periods como tengáis. En este caso, en este proyecto son tres Work Packages para estas tareas, para ir cobrándolos a medida que va, que va, que va, que va aconteciendo el proyecto. Algunas recomendaciones, y aquí hago un disclaimer, no, hago una referencia, porque esto nos lo han dicho los participantes, en particular los participantes en los pilotos, que son los que más tiempo o más experiencia, o, sí, digamos que más tiempo llevan lidiando con el Work Package. Y de nuestras conversaciones con ellos, pues han surgido estas recomendaciones. Pues Tecnalia es uno de ellos, Valdebrón también es otro de ellos con los que hemos tenido mucho trato porque estaban en aquellos pilotos y hemos querido ir entendiendo el modelo gracias al participante, que es la mejor manera y no tanto a la teoría que nos cuenta la comisión. En cuanto a la estructura de las propuestas, pues hablan de crear una estructura de Work Package coherente con la implementación técnica. Okay, eso es importante. Que no sea divisiones artificiales, que no parezca que lo habéis dividido en 3 Work Packages pues para cobrar antes cada uno de ellos. También esta estructura debe facilitar el cobro de los pagos intermedios, evidentemente, es decir, alinear Work Packages con Reporting Period, por ejemplo, y reducir en la medida de lo posible el riesgo financiero como consecuencia de socios incumplidores. Veréis que el riesgo financiero, porque os acabo de decir que el riesgo financiero es individual, pero veréis que hay o puede haber una cierta dependencia, lo vamos a ver. En todo caso, va a haber más Work Packages, eso está bastante claro. Evitar los Work Packages de importes elevados y que duren mucho. Descripción más precisa de los Work Packages. Tareas, deliverables, milestone, actividades en la medida de lo posible que sean medibles y verificables. Porque eso es lo que va a verificar un auditor. O la comisión durante el proyecto, o el auditor si viene a veros después, que se han realizado las tareas. Definir claramente las responsabilidades de los socios dentro de los Work Packages. Lo que dicen aquí es definirlo de modo que se evite un efecto dominó, es decir, que si uno no cumple o hay un problema técnico, pues se impida que el resto puedan seguir realizando sus tareas. Y como os decía, que estén alineadas temporalmente con los reporting periods. Todo esto, dicho así, pues seguramente os ha sonado regular porque no es tan, os ha sonado bien o mal, pero no es tan sencillo luego de escribir en una propuesta. Y creo que es la experiencia la que os vais dando. Pero bueno, con estas recomendaciones es posible que tengáis alguna pista para hacerlo bien. Y en cuanto a las estimaciones de costes, también lo he dicho antes, en línea con vuestras prácticas habituales, razonables, no excesivos, en línea con las actividades que proponéis, evidentemente, y alineados con las reglas de elegibilidad básicas de Horizonte Europa.
¿vale? O sea, no metáis costes que no son elegibles en un proyecto normal porque es un proyecto LAMSA. Esa es la teoría. Las categorías de costes son las mismas que en un proyecto normal, así que no me detengo. Y como os hablaba también, a efectos de solicitudes, más allá digamos, de las propuestas estándar, tenéis que rellenar una tabla Excel por beneficiario, affiliated entity y por work package. Aquí veis las hojas que tiene esta tabla Excel, que vamos a ir repasando así rápidamente. El presupuesto detallado, que seguramente no veáis mucho, me parece que tengo unas taspas así es. Este es el presupuesto total detallado y lo vais a ir rellenando por beneficiario y por affiliated entity por partidas. La primera partida ya veis que tiene detalles que no tenéis en un proyecto normal, en un proyecto no LAMSAM. Ya los que tenéis experiencia lo habréis visto. Y el detalle básicamente se centra en que para empleados tenéis que especificar el perfil de esos empleados. Y en función del perfil, ítem es el número de personas mes que le vais a dedicar al proyecto y el coste que tienen. Un científico senior, un personal técnico, un personal administrativo, cada uno con su categoría y su media de costes de personal. ¿Vale? Para las subcontrataciones, una fila por subcontratación, por beneficiario y por work package, el número de tareas subcontratadas por beneficiario como número de ítems, es decir, si hay varias subcontrataciones, pues pondréis varios ítems, el coste medio y el total. Del mismo modo que en un proyecto normal, se tienen que justificar las tareas subcontratadas en la tabla 3.1G de la parte B de la propuesta. Esto no cambia. Las contrataciones o purchase cost, donde están los viajes, los equipos que os he contado antes y los servicios, other goods, works and services, donde están los consumibles, por ejemplo, pues aquí lo mismo, definir el número de ítems. Y aquí yo sé que, por ejemplo, en los consumibles, pues no siempre es sencillo definir un ítem porque a veces se tienen que comprar pues cientos o cientos de miles de tornillos, vamos a poner un ejemplo tonto, y no vamos a poner cientos de miles de unidades, pues en esos casos agruparlos por familias a los consumibles. Pero para el resto sí que parece bastante fácil de identificar, pues los vais identificando y su coste. Y del mismo modo que en un proyecto normal también, si los purchase costs superan el 15% de los costes de personal, tenéis que completar la tabla 3.1H y detallar o explicar o detallar, lo que está mejor dicho, y justificar aquellos costes, purchase costs que superen el 15% de los costes de persona. ¿Vale? Hasta ese 15% tenéis que explicarlos, dar más detalle y justificarlos. Pero eso pasa lo mismo en un proyecto normal. Cuanto a equipos, aquí, como os digo, la tabla recoge más detalle del que tenéis en un proyecto normal, desde la fecha de compra, eh, el coste de compra, el porcentaje de uso, bla, 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 bla. Tenéis más detalle. Tenéis que ir rellenándolo. Y como os decía también al principio, eh, la regla general es la amortización, salvo que se diga lo contrario, en cuyo caso podéis meter el full cost. Veis que tenéis que meter cosas como el porcentaje de vida del equipo, el useful life, que lo llama la comisión. Esto habitualmente no lo metéis en un proyecto normal. Y otras categorías de costes siguen estando aquí. En el caso de que, por ejemplo, la convocatoria recoja la posibilidad de utilizar la figura de Financial Support to Third Parties, que es la financiación encapsulada, pues la meteréis aquí. Lo mismo si tenéis facturas internas y el resto de costos específicos. Aparecerán unas tablas de resumen al final y una tabla por beneficiario donde aparecerá vuestro presupuesto. Esto se tiene que subir a la tabla del presupuesto que está en la parte de la propuesta. Los totales los subís vosotros manualmente ahí y luego colgáis la tabla Excel
en el Funding and Tenders Portal a través de este acceso. ¿Vale? Entonces, creo que hasta aquí hemos llegado con la fase de presupuesto o de propuesta. Preguntas, comentarios, experiencias negativas, positivas con el modelo en la fase de propuesta. No veo si tenéis alguna pregunta, ¿eh? Decidme, por favor. Y no, por nuestra parte no, y en principio tampoco por parte de los asistentes. Pues entonces es que lo he explicado mal, porque si he dejado todo tan claro es que No, yo creo que Yo creo que estábamos estamos asimilando todos. asimilando estoy asimilando, un claro. poco el tema del AmSam. Sí que comentabas que al principio que uno de cada 3 topics se llevaban el modelo AmSam. ¿Hay algún tipo de topic que No, está por todos los lados. Lo está que por sí todos estamos, lados? No sí, son de un determinado pilar. no te puedo, no hay No hay una. no, Y no. comentabas que se irá casi a uno de cada 2. Claro, es Sí, que para ellos se es va a uno de cada 2, mucho incluso más más en fácil. algunos, Vale. sí, Ujú. en algunos clústeres, por ejemplo, en el clúster 5, se va a ir a más del 50%. ¿Sí? Así que la media será el 50%, pero en algunos va a estar muy presente. Y también os lo decía antes, la comisión, pese a que llevamos ya años martilleándole con, oye, espera a que el modelo cumpla su ciclo, a que el Sí. modelo, a que tengamos el ciclo completo de un proyecto LAMSAM, que no tenemos todavía, porque no tenemos auditorías, por ejemplo, que luego lo vamos a ver, para ampliarlo. Pero la comisión estaba absolutamente convencida con el modelo y ha tirado para adelante, haciendo caso omiso a lo que le decimos los países, como casi siempre, por cierto. Y, y el problema ahora con el LAMSAM es que desde el Parlamento Europeo han empezado a levantar la voz y a decir lo mismo que decíamos nosotros, Sí. pero decirlo gente potente del Parlamento. Entonces, la Comisión no va a parar con el empeño, estoy seguro, pero igual reduce un poco la velocidad esta a la que está, al menos de cara hasta que termine este programa. Pero bueno, insisto, desde luego vais a tener que lidiar con él, sí o sí. Vais a ver que hay unos cambios, ya os he contado, unos cambios en la estructura de las propuestas, en la estructura de Work Packages, tenéis que adaptaros a ellos, y un poco más de detalle, un poco más fino, hilar un poco más fino a nivel de presupuesto. ¿Vale? Pero esas son las dos grandes diferencias a nivel de propuesta. Mira, sí que han entrado ahora preguntas de los asistentes. ¿Sí? Uno comenta, el porcentaje de, entiendo, costes indirectos en el modelo LAMSAM siempre es el 25%. Sí. Sí, vale. Siguiente es, bueno, otra persona dice, muchas gracias por la explicación, muy aclaratoria. ¿En qué punto de la convocatoria se suele indicar si el coste de equipos es full cost o por amortización? Para el cálculo de la amortización, ¿cómo se estima la vida útil de este equipo? Prácticas habituales para la vida útil del equipo. No sé si hay alguna norma que le aplique a esto a nivel nacional, pero desde luego prácticas habituales, eso siempre. Ante la duda, siempre aplicar prácticas habituales. ¿Y dónde se dice? Pues me parece que es en Other Specific, Criteria o algo así, creo que se llama el apartado. Os lo digo de memoria, pero creo que es ahí. Aparece claramente, o sea, lo vais a ver en la convocatoria. Si la leéis, aparece cuando está, aparece claramente. No está a menudo, está pocas veces, pero está ya en alguna convocatoria. Y lo mismo en las listas que os comentaba. Hay dos opciones además de listas, no entro en detalle, pero bueno, puede decir la convocatoria, los equipos de esta lista los podéis financiar al 100% y el resto va a amortización. Pero también puede decir lo contrario, puede decir los equipos de esta lista, si usáis algún equipo de esta lista, tenéis que amortizarlo. Y el resto de equipos que utilizáis para este proyecto los podéis meter al 100%. O sea que leed bien esa. Sí, propuesta. Luego otra pregunta es, ¿podrías poner por favor otra vez la slide del dashboard, por favor? Bueno, aprovecho para aclarar que luego circularemos la presentación, así que la tendréis disponible. El dashboard, sí.
Creo que sí, Dato. las primeras. No, esta es... La voy a encontrar, pero sí, que me haga la pregunta mientras tanto, la voy a encontrar. Ahí. Sí. De todas formas, eso lo he dicho, que circularemos Sí. la presentación, o sea que esto estará disponible. Sí. Y tenemos otra pregunta. Buenos días. En el caso de desarrollo de un prototipo que posteriormente es comercializable debido a los altos costes que supone, ¿es posible incluir los costes de materiales y activos necesarios como full cost en caso de que la convocatoria lo permita? Si la convocatoria permite, la convocatoria solamente va a permitir o no permitir imputar el 100% de los costes de los activos, de los equipos, ¿vale? Lo que esté como tal en vuestra contabilidad. Si es fungible, si es consumible, eso lo podéis meter al 100% siempre, ¿vale? Siempre, obviamente, que sea necesario para el proyecto, que cumpla con los criterios de elegibilidad generales, vamos. Pero sí, lo que son activos, lo que son equipos, y como tal se activan en la contabilidad de vuestras entidades, esos van a amortización en función de su uso para el proyecto, como regla general, salvo que sería otra cosa. De acuerdo, pues en principio no hay más preguntas para esta parte, así que puedes continuar si te parece. Bueno, vale, pues nos vamos a la fase de Grant Agreement Preparation. Una vez que tenéis ya la propuesta aprobada, estáis contentos, os van a dar el proyecto, pues tenéis que firmarlo. Y aquí el proceso de firma de Grant Agreement o GAP, como llamamos aquí, es estándar también. Se aplica el principio de no negociación. Este también es, en fin, este también es como en un proyecto normal, pero aquí también os decía, los officers pueden proponer ajustes en el presupuesto, igual que en un proyecto normal, de hecho, pero bueno. O sea que os pueden proponer disminuir en general, no creo que os propongan aumentar algunas de los work packages o los precios de los work packages que habéis definido. Y como os decía también al principio, el principio de no beneficio, una vez que se ha fijado el AMSAM, está cerrado, ¿vale? No se cuestionará si los precios suben o bajan, si os cuesta más o menos hacer el proyecto. Vuestro compromiso es hacerlo al dinero que habéis dicho y ya está. En cuanto al acuerdo de consorcio que tenéis que cerrar, como sabéis, es una obligación, aunque la comisión no lo quiera ver o no os lo pida, es obligatorio tener cerrado el acuerdo de consorcio antes de firmar el Grant Agreement. Yo sé que esto no pasa siempre, pero es una obligación del Grant Agreement, no lo olvidéis. Y el modelo el modelo de acuerdo de consorcio más utilizado es el DESCA, que seguramente a muchos os suene. Si no os suena, pues ahí tenéis un modelo de acuerdo de consorcio del que podéis tirar. El acuerdo de consorcio es un acuerdo entre partes, así que podéis utilizar este modelo o el que queráis. El límite en un acuerdo de consorcio es el Grant Agreement, o sea, no podéis contradecir lo que dice el acuerdo de subvención. Pero bueno, insisto, os hablo del DESCA porque es un modelo que tiene mucha experiencia y que más o menos se va actualizando en función de lo que viene sucediendo o de las últimas novedades. Se actualizó con lo que eran las Associated Partners para meter a los Associated Partners, que como sabéis, en Horizonte Europa es una figura nueva que viene a recoger aquellas entidades que participan en los proyectos europeos pero no reciben financiación europea. Pero como participan, hacen tareas y a veces muy relevantes, pues tienen derechos de acceso, derechos sobre los resultados, etc. Y conviene incorporarlos al acuerdo de consorcio o al menos a un acuerdo bilateral, porque esto hay que gestionar de alguna manera. Perdón, que me he ido por las ramas. En cuanto al DESCA relacionado con el AMSAM, pues también el modelo nuevo, el 2.0, recoge apartados específicos, crea una figura nueva que se llama Work Package Leader y un nuevo órgano de gobernanza que es Work Package Leaders Group. ¿Esto qué viene a ser? Viene a ser que de esta manera se aumenta el control interno para cuando se liberen pagos esté a nivel interno del consorcio, esté bien claro que los work packages se han completado. ¿Vale? Monitorizar el progreso de la acción, detectar desviaciones y corregirlas antes de que sea demasiado tarde. Otra alternativa también, estas son recomendaciones, otra alternativa sería hacer pagos más conservadores, es decir, que el coordinador se quede con una parte mayor del
de la prefinanciación, o que lo libere de manera más condicionada al grado del avance de un proyecto. Bueno, en definitiva son fórmulas que podéis incluir en un acuerdo de consorcio para protegeros de posibles incumplimientos. ¿Y por qué esto es, si cabe, más relevante? Porque ahora os lo voy a contar en la fase de implementación. ¿Alguna pregunta relacionada con esta fase de Grant Agreement, o quizás alguien que lo haya vivido en primera persona quiera decir lo fácil o lo difícil que es? Por ahora tenemos una pregunta, pero es del apartado anterior, que es la persona que preguntaba el tema de los prototipos, Sí, que dice, en el caso de prototipos comercializables posteriormente, entiendo que hay dos opciones, amortización o full cost, si lo permite la convocatoria. ¿Qué pasa si una vez finalizado el proyecto se vende ese prototipo? ¿Hay alguna limitación en el caso de que se haya financiado vía full cost? no, no la hay, no la hay. Las únicas limitaciones que hay una vez que termina el proyecto, si fuera durante la vida del proyecto y fueras una entidad con ánimo de lucro, tendrías que reportarlo como un ingreso, o sea, reducirlo de lo que te financia Europa. Insisto, durante la duración del proyecto y para entidades con ánimo de lucro, porque para las entidades sin ánimo de lucro los ingresos ya no existen en Horizonte Europa. Existían en Horizonte 2020, en Horizonte Europa ya no existen. Así que no hay limitaciones más allá de lo que a lo que te hayas comprometido con el proyecto una vez finalizado el proyecto. Si te has comprometido a hacer determinadas acciones de demostración más allá del proyecto, o es necesario ese prototipo para esas actividades de difusión, algunas actividades de difusión, pues ahí hay un compromiso, aunque el Grant Agreement se termine en la fecha X, tú te has comprometido a que ese prototipo esté dando resultados X más un año o más 2 años. O sea, más allá de eso, a nivel, digamos, financiero o contable, si el proyecto ha terminado, no tiene ninguna implicación que tú vendas ese prototipo y cómo se haya financiado. Gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta que es, en el acuerdo de consorcio, ¿se puede incluir una cláusula de indemnización económica al resto de los socios si uno de ellos no cumple o sale del consorcio? Se puede incluir lo que queráis en un acuerdo de consorcio. Y ese tipo de cláusulas, en algunos acuerdos de consorcio que he visto, están. Se puede. Bueno, Evidentemente tienen que firmarlas todos, pero se puede. De acuerdo. Gracias. Pues en principio tampoco hay más preguntas por ahora. Vale. no sé si puedes entrar en la plantilla para enseñarla así, la desca, no sé si Sí, si se puede, más que nada para no hay problema. un poquito, porque bueno, sí que Sí, son los acuerdos de consorcio en otro tipo de proyectos son más generales, estos son un poco más las concretos. tenéis con explicaciones y sin explicaciones. La sala normal. Es un documento que se descarga Ujú. Vale. y aquí lo tenéis con todo el lujo de detalles. Mi recomendación es que no os compliquéis demasiado la vida, no queráis hacer un acuerdo de consorcio nuevo, porque aquí tenéis todo. Lo suyo es que de aquí, ¿veis? Eh, responsabilidades de las partes, liabilities, estructura de gobernanza, resultados, accesos, derechos de acceso, bla, bla, bla. Tenéis casi todo. Entonces, bueno, si hay cosas que os queréis cargar porque no interesa en este, lo podéis hacer. Ya os digo que es un documento, pero está todo. Y está adaptado además a este modelo de LAMSAM, que creo que a nivel de participante, pues Muy genera, completo. es muy completo. Sí. Claro, igual si eres una pyme, pues te resulta complejo incluso, pero eh, ya, pero hombre, es el precio a pagar, porque es que si no, de no tenerlo o tener algo que no recoja los puntos conflictivos donde puede haber un problema, pues el problema luego se hace más grande. Sin duda, sin duda. Así que aquí lo tenéis. De todas maneras, si tenéis alguna duda concreta de alguno de los apartados del programa, pues os lo decís y ya está. O sea, lo comentéis con los NCPs, que luego al final de la presentación tenéis nuestros datos y encantados de ayudaros. Gracias, Andrés. Gracias. Adelante.
Sí, por Venga, favor. pues ya vamos a la fase de implementación. Ya lo tenéis firmado el Grant Agreement y ya empezáis a desarrollar el proyecto. Pues el calendario de justificación y de pagos eh, es igual que el de un proyecto normal. Una prefinanciación al inicio, que incluso en los proyectos LAMSAM puede ir más allá que en un proyecto normal. Que como sabéis es de hasta un 80%, pues en un proyecto LAMSAM puede ir hasta un 90%. Los interim payments en base a work packages completados y aprobados por la comisión, y en el pago en el payment of the balance, el pago final, pues se libera en el caso de que no haya habido problemas lo que se llama el fondo de garantía, Mutual Insurance Mechanism, que como sabéis es un 5%, en realidad es de un 5 a un 8, digo por si alguno, siempre es un 5, pero puede llegar hasta el 8% del presupuesto del proyecto, se lo queda a la comisión para este fondo de garantía. Y en el pago final también es posible que algunos work packages parcialmente completos o incompletos, vamos a decirlo así, se puedan pagar. ¿Vale? Ahí, para aquello de desmentir lo de que los work packages incompletos nunca se pagan, no es cierto. Al final del proyecto, en el último pago se pueden, bajo algunas condiciones, se pueden pagar. Estas son las categorías perdón, las, eh, las modalidades de prefinanciación que existen en función del número de periodos que tenga el proyecto. Aquí lo veis, y veis que en un proyecto, que es lo más habitual, en un proyecto que tiene dos reporting period, que va de 19 a 36 meses, pues se puede llegar hasta un 80% en un proyecto normal y hasta un 90% en el caso de LAMSAM. Y también un tema que viene últimamente bastante, no sé por qué, recurrente, la obligación del coordinador. El coordinador sigue teniendo la obligación de distribuir la prefinanciación sin demora injustificada para que los socios puedan realizar sus tareas. ¿Vale? Pero esto no significa que tenga que distribuir toda la prefinanciación en el momento en el que le llega, sino que en función de lo que hayáis definido en el acuerdo de consorcio, podéis establecer un calendario, que como recordaréis es una de las alternativas que se da para tener mayor control sobre este proyecto tipo LAMSAM. El reporting técnico utiliza el estándar reporting template en este Sigma. El coordinador es quien declara los paquetes de trabajo como completados o no completados y los justifica. Y un Work Package incompleto puede completarse en un reporting period posterior. O sea, si hay un Work Package que no habéis podido completar en el primer reporting period, mes 1 a 18, y el proyecto tiene 3 reporting periods, lo podéis hacer en el siguiente. ¿Okay? Y en el último reporting period, si llegados al final no lo habéis podido completar, se pueden declarar Work Packages incompletos o parcialmente completados. E introducir ahí, en el Sigma, el porcentaje de realización. Reporte financiero como tal no hay, porque ya veis que el reporte financiero se genera automáticamente en función de los Work Packages declarados y aceptados, y en función de las participaciones que tenga cada socio en esos Work Packages. Por eso, si hay cambios de presupuesto de partidas entre socios, mi recomendación es que lo reflejéis a través de una enmienda. Si no, aquí no va a aparecer. Y no va a aparecer aquí y no va a aparecer tampoco en la tabla final que os envía la comisión de costes final. Bueno, aquí no quiero tampoco detenerme demasiado. En cuanto a los Work Packages incompletos, lo que sucede es que la comisión primero invita a responder a las observaciones que he podido tener perdón, el Project Officer y por qué él considera que no se ha realizado, no se ha terminado, no se ha completado un Work Package. Os deja que le expliquéis si consideráis que sí, por qué consideráis que sí. Si se confirma el rechazo, por lo tanto el Work Package es incompleto, el pago de ese Work Package no se hace. Y como os decía antes, se puede completar en reporting period posteriores. Y si en el caso de que un Work Package sepáis ya a ciencia cierta que no se va a poder completar, mi recomendación es mi recomendación o la recomendación es que incluáis una enmienda para hacerlo viable, para cambiar las tareas que teníais definidas o incluir una ampliación del proyecto si fuera necesario,
pero hacer enmiendas también para que sean viables. Pagos intermedios, también lo decía, este nivel de detalle, están vinculados a la realización completa de los Work Packages. Veis aquí, por ejemplo, que el Work Package 1 se paga porque los dos socios que tenían que realizar tareas las han hecho. Sin embargo, el Work Package 2 no se paga, aunque el beneficiario B y el D ya hayan hecho sus tareas y hayan incurrido en los costes, en unos determinados costes. Así que veis que hay una interrelación, eso me refería con la interrelación entre socios. Y si llegamos al final del proyecto y esos Work Packages no se han podido completar, por razones de fuerza mayor, imposibilidad técnica, bueno, se abre lo que se llama una fase de intercambio entre la comisión y los participantes, procedimiento contradictorio, donde tenéis que justificar, oye, que no se han hecho todas las tareas, pero se han hecho las tareas esenciales, o se han hecho tareas equivalentes, o se ha intentado todo, pero la empresa X no había manera de dar con ella, ha desaparecido y no ha sido posible encontrar una sustituta. En definitiva, explicar bien por qué no se han podido realizar las tareas y la comisión, en un 99% de los casos, está pagando el porcentaje de realización. ¿Ok? O sea que ha sucedido ya, creo que en 2 ocasiones, que la comisión ha dicho no voy a pagar nada de Work Packet y ha habido un impacto en esos socios que se han realizado tareas y se han incurrido en costes. Eso es verdad. Y ahí, quizás, una de las maneras de defenderse de eso es incluir una cláusula en el acuerdo de consorcio, que haga a esos socios que no han cumplido responsables de lo que sí han hecho o de los costes en los que se han incurrido los otros. Pero vamos, es bastante poco habitual y son casos bastante flagrantes. Aquí unas excepciones, no me meto en detalle, pero de ejemplos de Work Packages incompletos aceptables y de Work Packages incompletos no aceptables. ¿Vale? Para que los podáis leer. Y esto es lo que os decía, en la práctica el 99% han sido aceptados y un 1,2% de los Work Packages parcialmente realizados rechazados. O sea que veis que realmente si lo justificáis bien no debería haber problema. En cuanto a flexibilidad a nivel de propuesta presupuestaria, pues sigue existiendo, pero os lo he dicho antes también, si estáis cambiando de presupuesto entre socios, mi recomendación es que hagáis una enmienda para que quede reflejado en el acuerdo de subvención y así en vuestra responsabilidad financiera individual. Y las enmiendas que yo entiendo que se van a multiplicar en estos proyectos, y también entiendo que la comisión es consciente de esto y espero que tome nota de lo que le pedimos y es que fuera un poco más flexible y un poco más rápida en las respuestas. Siguen procedimientos similares a un proyecto normal. Ya no hay que hacer una revisión técnica para enmendar proyectos LAMSAM y las desviaciones del plan de trabajo también pueden señalarse en el informe periódico, es decir, desviaciones del plan de trabajo que no impliquen cambios de presupuesto, simplemente en el reporting técnico se dice que ha sucedido esto, que esto se ha hecho de esta otra manera, lo que se llama una simplified procedure y no debería haber problema, sin necesidad de una enmienda. Algunas recomendaciones relacionadas con enmiendas, también insisto, de los participantes. Hay que solicitar enmiendas para cambiar o reorientar planes de trabajo cuando sean necesarias modificaciones del tipo técnico, modificar la descripción de un Work Package para proponer una alternativa factible. Esto, como os decía, se puede hacer con enmienda o también sin. Depende del tipo de cambio que sea o del riesgo que tenga el cambio que vais a hacer, pues si tiene mucho riesgo hacer una enmienda pero estar tranquilos y si no hacerlo con la Simplified Procedure, es decir, explicándolo en el reporting period que corresponda y ya está. De fechas o financieras, que es la más importante a mi juicio, porque si modificáis lo que se llama el lump sum share de cada socio, estáis modificando la responsabilidad financiera de esos socios. Y si no os lo decís a la comisión no lo sabe y para ella es transparente. En implementación, ¿algún comentario o pregunta que podáis tener? Sí, tenemos un par de preguntas. ¿Cuál es la situación con la ley de morosidad del nuevo reglamento europeo? ¿Puede afectar a la ejecución o justificación un posible incumplimiento?
Esto también nos llegó en su momento. A mi juicio no. Y ahora mismo a bote pronto no recuerdo las razones. Así que si esa persona me puede enviar un mail, pero a priori no. Vale. ¿Por qué? No me acuerdo ahora mismo, sinceramente. Lo rescato de mi memoria, que cada vez es peor, y se lo envío a la persona. Que me envíe un mail, porfa, y le envío la justificación del por qué no. Que igual es lo que necesita más que un no. De acuerdo, pues eso, envía un email a Andrés que te responderá y te dará la Sí. información completa. Y siguiente pregunta, ¿es necesario hacer auditoría de los costes ejecutados en este tipo de proyectos LAMSAM? ¿A partir de qué importe? No, no hay certificado de costes ni certificado de auditoría. No, no lo hay. No porque no hay seguimiento de los costes, así que no, no existe. En el tema financiero, ¿hay algún porcentaje de desviación que se pueda asumir sin necesidad de tener que hacer un amendment? O sea, Depende de ¿está vosotros. más o menos fija? No, no está No, no está fijado, no. Depende de vosotros. Lo que tenéis que saber es que si no hay fija. una enmienda para la comisión, esos cambios de presupuesto no existen. Y si hubiera alguna Ujú. responsabilidad asociada a ellos, para la comisión no existe. Vale, no era por si había pues, si es un 5%, pues tampoco hace falta. Bueno, pues o una regla, estas reglas generales a veces que No, hay. no la hay y yo no te la puedo decir porque no, francamente no he oído de todo ya, así que no, no. Cada uno depende de cómo lo quiere gestionar, ¿vale? Que es mejor hacer la enmienda sí o sí. Hombre, sí, sí, hombre, si es una cantidad muy pequeña, la enmienda es un rollo al final. Sí, sí, por eso te comentaba, porque al final los amendments llevan su tiempo, tardan en contestarse. Bueno, pues al final, y lo que comentabas, al final van a ser todo enmiendas, o sea, van a tener un volumen de enmiendas también bastante grande. Puede ser Lógico, conveniente, sí. no sé. Sí. Pues nada, seguimos entonces adelante Vale, pues llegamos a la última parte, que es la de los controles y las auditorías y sobre todo auditorías que es precisamente la que no conocemos. Pero bueno, los controles durante el proyecto, revisiones, etcétera, lo que van a verificar es que el proyecto se implementa adecuadamente. O sea, revisiones técnicas. Como ya habréis vivido, más de uno con expertos externos de la comisión, los propios officers. eh, Esos son los que van a evaluar el proyecto durante a nivel técnico. Y de hecho son los mismos, el mismo perfil, el que va a evaluar vuestros proyectos ex post. Ahora los que tengáis la suerte de haber vivido una auditoría, pues habrá sido Pricewaterhouse Rumanía, creo que es la que está haciendo las auditorías, en nombre de la comisión. Pues ahora en lugar de Pricewaterhouse Rumanía va a ser un técnico experto que venga a vuestra entidad y que valore si habéis realizado las tareas que habéis dicho que ibais a hacer. Y para eso, ¿qué va a mirar? Pues aquí, lo que os digo, documentos técnicos, publicaciones, prototipos entregables, explicaciones justificativas de la ejecución técnica o científica, y no va a mirar, o no debería mirar, o no tenéis que dejarle que mire, nóminas, contratos, facturas, etc. ¿Vale? Esto es fácil decirlo, pero primero, hay entidades que sí o sí tienen que seguir guardando toda esta documentación financiera. Y luego, eh, ver para creer, vamos, que cuando empiecen a ver auditorías, pues ahí es cuando quiero ver qué es lo que están mirando esas personas. Pero a priori, vuestra obligación definida en el Grant Agreement es guardar la documentación técnica. El resto no tenéis por qué dárselo a nadie. Otra cosa es que venga la OLAF o venga la Corte de Auditores y que quiera ver facturas si tenéis esas facturas. Si las tenéis, porque si no las tenéis, no tenéis ninguna obligación de tenerlas, pero si las tenéis, porque vuestras prácticas habituales os obligan a ello, la comisión puede llegar a mirarlas. Y las va a mirar no para auditaros a vosotros, salvo que haya algún fraude, evidentemente, pero no para auditaros a vosotros, sino para verificar que la comisión está haciendo bien el cálculo de los LAMSAM. ¿Vale? Y de auditorías, ¿alguien te quiera decir algo? Porque desgraciadamente no tenemos experiencia todavía, pero va a llegar, está por llegar. ¿No?
En principio no hay dudas sobre esta En parte. principio están caos todos y todas, así que no. Ya Bueno, llegamos a las hay mucho que conclusiones. asimilar. Sí, sí, lo sé, lo sé. Em, bueno, algún resumen de lo que os acabo de contar. Plantilla de propuesta estándar, más el Excel ese que os he contado, donde tenéis que tener cuidado. Dedicarle tiempo a hacer un buen plan de trabajo, ¿vale? Hacer unos work packages idóneos, unos tiempos idóneos para poder ir cumpliendo tareas, no objetivos, tareas a medida que avanza el proyecto. Los mismos criterios de evaluación, así que prestarle todo el foco a la excelencia, al impacto y a la implementación correcta de un proyecto. Los costes reales ya no son relevantes. El Work Package como unidad de medida y como unidad de justificación. En caso de que haya Work Package incompletos, explicarlos bien, tratar de resolverlos antes de llegar al final y si llegáis al final del proyecto sin haberlos podido resolver, pues tener claro que habéis hecho todo lo posible para resolverlos. Y ya no os podéis olvidar de las auditorías financieras porque ya no va a haber. Eso es una buena noticia. Hago consideraciones, bueno, esto es un poco más de lo mismo. Lo que sí quería dejaros aquí es los documentos de referencia para los que tengáis menos experiencia con este modelo, porque la comisión ha sacado bastantes guías y explicaciones, pero bueno, insisto también que lo importante, más allá de esto, pues son las personas que estamos aquí. Aquí tenéis mi mail para la persona que quería hacerme esa pregunta de la ley de morosidad. Y estamos todos a vuestra disposición para resolver las consultas que vayáis teniendo antes de que el problema se haga gordo, si puede ser. A veces ya llegan problemas gordos y ya tenemos poco que, una vez que entramos ya en demandas y cosas así, pues ya nosotros tenemos poco que hacer ahí. Y nada más, pues esto es todo lo que os quería contar hoy. Gracias por escucharme tanto tiempo. Espero que os haya servido de algo, al menos tenéis la documentación de base y sobre todo quedaos pues con nosotros para ir consultándonos a medida que avance el proyecto sobre cualquier cosa que tenga que ver con las reglas de participación de Horizonte Europa. Pues fenomenal, Andrés. Sí que, como decía antes Ana, os enviaremos la presentación que yo creo que va a ser muy interesante para analizar en detalle. Si tenéis todavía alguna pregunta, podéis hacerla rápidamente, porque vamos a ir finalizando. Sí que quería agradecer a Andrés desde Bruselas, bueno, pues este trabajo que ha hecho para hacer esta presentación. Animaros a todos los que bien os vais a presentar o bien ya estéis con algún proyecto de Horizonte Europa, acercaros a CEDETI, a los puntos de contacto nacionales, porque os van a ayudar muchísimo. Esos buenos resultados que hemos tenido en Horizonte Europa, en parte también son gracias a CEDETI, que es una agencia muy ágil, que ayuda muchísimo a las empresas y a todos los organismos y entidades que queréis participar en Horizonte Europa. Ellos son expertos, son los que mejor conocen estos programas, son también los que defienden los intereses también de los españoles, los proyectos españoles en Europa. Y eso, no dudéis de poneros en contacto con cualquiera de ellos. Esperamos que haya sido de interés esta jornada. Recordaros también que a través de la Red PIDI y de CEDETI os informamos y asesoramos de todas las ayudas, no solo de Horizonte Europa, sino de todas las ayudas que podéis tener para temas de I+D+I, de innovación. Y bueno, Ana, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Ha sido, la verdad, que súper completo. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo hoy y seguro que suscitará alguna pregunta que recibirás a raíz de esta presentación. Y gracias a todos por asistir. Y bueno, la idea es, como os decía, seguir tanto desde FADE como en el marco de las colaboraciones que tenemos. Seguir pues remando todos juntos para aumentar la participación de las empresas en Horizonte Europa y en general para facilitar vuestra actividad en todo lo que atañe a la Unión Europea y el conseguir fondos y el seguir tirando de la actividad económica, no solo de Asturias, sino de España. Sí, nada, estaremos pendientes del nuevo programa de trabajo que comentabais, será a partir más o menos de abril de 2025 y así ya haremos alguna jornada también con
cuando tengamos más información y cuando tengamos ese nuevo programa de trabajo. Y bueno, te trasladamos también que varias personas en el chat están agradeciéndote la presentación. De nada, es mi trabajo. Encantado. A Bueno. vosotros, gracias a vosotras. Gracias, Andrés, y muchas gracias a todos por asistir.